Era un error que debilitaba mi espíritu. La oración no es una tarea. La oración es un cable de vida. Es el aire que mantiene viva nuestra alma. Es el río secreto que fluye del corazón de Dios al corazón del hombre. Escucha esto con atención. Sin oración, la fe se vuelve frágil. Sin oración, el discernimiento se nubla. Sin oración, lo que antes era fuego en el alma se convierte en una rutina vacía, un ritual sin poder. He conocido a miles de creyentes en el mundo entero, y la mayoría cree, pero no todos son fuertes. Tienen Biblia, tienen doctrina, tienen incluso buena intención, pero les falta poder. ¿Por qué? Porque oran poco, o porque oran de manera superficial, sin profundidad, sin dirección, sin identidad. Y aquí está la verdad incómoda. Muchos cristianos son salvos, pero no maduros. Conocen al Salvador, pero viven como huérfanos espirituales. No porque Dios no quiera darles más, sino porque no han entrado en la dimensión donde la oración deja de ser discurso y se convierte en respiración. La oración no es hablar con el aire, no es repetir palabras vacías. Cuando oras de verdad, entras en otra dimensión. El Espíritu toca tu espíritu. El cielo se abre sobre la tierra. Lo invisible se hace tangible. Yo aprendí esto desde mis primeros pasos en el ministerio. En 1958 comencé a pastorear y me di cuenta rápidamente de que la sabiduría humana no alcanzaba, el talento no alcanzaba, la estrategia no alcanzaba. Lo único que podía sostener la obra era el poder del Espíritu, y ese poder solo nace en el secreto de la oración. En aquellos días pasaba 5 horas diarias en oración. No porque alguien me lo exigiera, no porque quisiera ser visto como un hombre piadoso, sino porque lo necesitaba como un enfermo necesita oxígeno. Oraba al amanecer, oraba al mediodía, oraba al caer la noche, y esa disciplina se convirtió en un diálogo constante con el Padre. Y escucha bien, después de más de 6 décadas todavía no comienzo un solo día sin orar. No es posible para mí. Oro entre 1 y 3 horas cada jornada, porque allí encuentro la fuerza, la dirección, la autoridad espiritual que ningún libro ni experiencia pueden darme. Quizás tú me digas: Pastor, yo quiero orar más, pero no sé cómo. No estás solo. Millones de creyentes sienten lo mismo. Se sientan 10 minutos y ya no tienen palabras. Intentan 15 minutos y se distraen, y después viene la culpa y una voz oscura les susurra: no eres espiritual, Dios no te escucha, no sirves para esto. Quiero decirte algo con toda mi alma. Esa voz es mentira. La oración no es un talento para unos pocos. La oración es un camino que todos podemos aprender a recorrer. Igual que un niño aprende a hablar poco a poco, así tu espíritu aprende a comunicarse con el Padre. Y si perseveras, el Espíritu mismo tomará tu mano, guiará tus pensamientos y te llevará de la superficie a las aguas profundas. Quiero abrir tu corazón a 3 caminos que transformaron mi vida de oración. 3 llaves que abren la presencia de Dios de maneras distintas, pero complementarias. Escucha con atención, porque si abrazas estas 3 formas, tu vida espiritual nunca volverá a ser la misma. La primera es la oración libre. La oración libre es como un paseo sin destino fijo. Sales a caminar y simplemente hablas con tu Padre. No hay guión, no hay esquema, solo un corazón que se abre. Hay días en que he estado tan cansado que lo único que pude decir fue: Padre, estoy aquí. No tengo palabras, pero estoy aquí. Y en ese silencio sentí su presencia más fuerte que en horas de discursos. La oración libre es honesta. Es el lugar donde puedes llorar, donde puedes reír, donde puedes confesar tus dudas sin miedo a ser juzgado. Es el eco de los salmos de David, cuando gritaba en angustia o cantaba en victoria. Pero aquí está el peligro. Si no cuidas tu mente, esta oración puede dispersarse. Comienzas agradeciendo y de pronto estás pensando en la lista del supermercado. Por eso, antes de abrir la boca, detente un momento. Reconoce ante quién estás. El Dios que creó las galaxias te está escuchando. Eso cambia el tono de tu alma. Comienza con gratitud. Recuerda lo que Él ha hecho por ti. Nómbralo en voz alta y luego habla. Déjate guiar. No importa si la oración dura 5 minutos o 50. Lo importante no es la cantidad de palabras, sino la verdad que entregas. La segunda es la oración temática. Aquí no caminas sin rumbo. Aquí tienes un objetivo. Es como enviar una carta con dirección precisa. Un día una joven me pidió consejo.
Quería casarse, pero oraba de manera vaga. Señor, dame un esposo. Yo le pregunté, ¿qué clase de hombre buscas? Ella respondió, cualquiera que sea tu voluntad. Le dije, entonces, ¿cómo sabrás cuándo Dios te responde si ni siquiera sabes lo que pides? La ayudé a escribir una lista. Un hombre temeroso de Dios, trabajador, amable, que respetara a su madre, que amara la palabra. Ella oró con esa claridad y un año después se casó con alguien que encajaba en cada detalle. ¿Por qué? Porque su oración fue específica, no vaga. Cuando oras temáticamente, oras con persistencia. Vuelves una y otra vez al mismo clamor. Si oras por sanidad, no digas solo, Señor, sáname. Sé claro, Señor, restaura mis pulmones, limpia cada célula, fortalece mi respiración. Si oras por tu familia, no digas, Señor, bendícelos. Sé preciso. Señor, une el corazón de mi hijo conmigo, quiebra su orgullo y dale un espíritu dócil. La oración temática te mantiene enfocado y te da ojos para reconocer la respuesta cuando llegue. La tercera es la oración posicional. Aquí no se trata de qué dices, sino desde dónde lo dices. Tu identidad en Cristo cambia la fuerza de tu oración. Cuando oras, no eres un mendigo pidiendo limosna en la puerta del cielo. No, tú eres hijo del Rey. Tú eres heredero de la promesa. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Cuando yo oro, declaro, Padre, tú eres el Creador y yo soy tu creación. No me hice a mí mismo, tú me formaste. Eso me quiebra el orgullo y me coloca en humildad. Luego digo, Jesús, tú eres mi Redentor y yo soy tu redimido. No me pertenezco. Tú pagaste el precio por mi vida con tu sangre. Eso me recuerda que no oro en mi mérito, sino en el mérito de la cruz. Después confieso, Señor, tú eres el pastor y yo soy tu oveja. Guíame, protégeme, aliméntame. Eso destruye el temor, porque sé que no camino solo. Finalmente declaro, tú eres la vid y yo soy una rama. No puedo dar fruto sin ti. Esa oración me libera de la ansiedad de producir, porque entiendo que el único trabajo de la rama es permanecer conectada. Cada posición revela una verdad, y cada verdad le da poder a tu oración, porque cuando recuerdas quién eres y quién es Él, el enemigo pierde toda fuerza para desanimarte. Hubo un tiempo, en los primeros años de mi ministerio, en que me encontré frente a una tormenta que ningún libro podía enseñarme a calmar. Habíamos comenzado una pequeña iglesia en un barrio pobre. Teníamos sillas rotas, un micrófono que fallaba y paredes que apenas se sostenían. Pero lo más duro no eran las condiciones, era el hambre de las personas. Venían con cuerpos enfermos, matrimonios quebrados, hijos en drogas, madres llorando por pan. Yo era joven y lleno de pasión, pero no tenía recursos. Recuerdo una noche, mirando a la congregación, que pensé, ¿qué puedo darles yo? Mis palabras no alcanzan, mis manos son débiles. Esa noche no dormí. Caí de rodillas sobre el suelo frío y lloré hasta que mis lágrimas empaparon la madera. Señor, dije, si tú no vienes, si tú no tocas, todo esto es nada. Y fue ahí, en la desesperación, que descubrí algo. Cuando el hombre llega al límite, comienza la dimensión de Dios. A la semana siguiente, una mujer trajo a su hijo paralítico. No sabía qué hacer, no tenía un plan. Solo oré con la fe de un niño. Jesús, muéstrales que tú estás vivo. Y ese joven comenzó a mover los pies. La iglesia entera gritó. No fue mi oración elocuente, fue la oración de alguien que sabía que sin Dios estaba perdido. Pero no siempre fueron milagros inmediatos. Hubo noches en que oré por sanidad y la persona no se levantó. Oré por provisión y el dinero no llegó. Y esas lágrimas también fueron oraciones. Aprendí que la oración no siempre cambia las circunstancias en un instante, pero siempre cambia al que ora. Recuerdo una viuda que venía cada domingo. Lloraba por su hijo, un joven adicto a la heroína. Ella oraba con las manos temblorosas, repitiendo el mismo clamor. Señor, sálvalo, no dejes que muera así. Semanas se volvieron meses. Yo mismo, algunas noches, me preguntaba, ¿la escucha Dios? Pero ella nunca dejó de orar. Y un día, ese joven entró al templo tambaleándose, flaco, destruido, y se desplomó en el altar. Allí entregó su vida a Cristo. Hoy, ese hombre es pastor. ¿Qué aprendí? Que la oración temática persistente no es vana repetición. Es como golpear la puerta del cielo una y otra vez hasta que se abre.
pero también hubo momentos en que yo mismo fui probado. En 1961, cuando soñaba con un templo para miles en Seúl, la ciudad entera se rió de mí. No teníamos dinero, no teníamos tierra. Los periódicos decían, ese joven pastor está loco. Yo oraba de madrugada y muchas veces la fe parecía más delgada que un hilo. Un día, después de 40 días de oración y ayuno, un empresario apareció en la iglesia. No era creyente, pero dijo que no podía dormir, porque cada noche escuchaba una voz que le decía, dona la tierra a esa iglesia. Ese terreno se convirtió en el fundamento del mayor santuario cristiano del mundo. Querido hermano, querida hermana, ¿entiendes lo que te digo? La oración no es opcional, es tu oxígeno espiritual. Cuando oras, lo imposible comienza a inclinarse. He visto matrimonios al borde del divorcio volver a abrazarse en el altar porque alguien intercedió. He visto diagnósticos médicos declarados irreversibles borrarse en cuestión de semanas porque una madre no soltó la rodilla del padre. He visto gente quebrada por la soledad descubrir en la oración una compañía más fiel que cualquier amigo. Y también he visto lo contrario, creyentes que nunca oran. Tienen Biblia, tienen doctrina, tienen iglesia, pero no tienen poder. Son como soldados con armadura brillante, pero sin espada. Creen en Cristo, pero no conocen su voz. Y cuando llega la tormenta, caen. Yo no quiero que seas de esos. Yo quiero que tu vida arda, que cuando ores, el infierno tiemble y el cielo se abra. Porque te aseguro, la oración no es un ritual para llenar minutos. Es entrar en el fuego del Dios vivo. Es dejar que su espíritu te atraviese hasta lo más hondo. Es levantarte del suelo con una fuerza que no es tuya, con una paz que nadie puede quitarte. Amados, quiero que imaginen esto conmigo. La oración no es solo un puente, es una dimensión, una puerta invisible que se abre cuando un hijo se atreve a decir, Padre, aquí estoy. En ese instante, el cielo se inclina hacia la tierra. No hablo de metáforas poéticas, hablo de realidades espirituales. Cuando entras en oración verdadera, no estás simplemente repitiendo frases, estás entrando en el taller del alfarero, en la sala del rey, en la intimidad del amado. Allí, lo imposible comienza a rendirse. Allí, lo eterno toca lo presente. He visto hombres que llegaron a la oración como esclavos de su pecado y salieron libres. He visto mujeres que entraron con diagnósticos de muerte y salieron con vida. He visto jóvenes quebrados por la ansiedad levantarse con propósito y fuego en sus ojos. Y en todos los casos, la llave fue la misma, la oración. Escúchame bien, la oración no cambia solo tus circunstancias. La oración cambia tu ADN espiritual. Te transforma en alguien que no se arrodilla ante el miedo, sino solo ante Dios. Te da una paz que no depende del banco, del doctor ni de la aprobación de los hombres. Pero hay algo más profundo aún. Hay una dimensión que la mayoría nunca toca. Es la dimensión de los que oran no como si hablaran al aire, sino como hijos que saben a quién pertenecen. Es la dimensión de los que oran no como pedigüeños, sino como herederos. No como extranjeros, sino como hijos de casa. Esa es la cuarta dimensión. Allí la fe deja de ser teoría y se vuelve atmósfera. Allí las lágrimas no son debilidad, son semillas. Allí el Espíritu intercede contigo con gemidos que las palabras no pueden contener. ¿Sabes por qué muchos cristianos viven vacíos? Porque solo oran desde la rutina, no desde la identidad. Hablan con Dios como si fuera lejano, cuando en realidad Él está más cerca que tu respiración. Hermano, hermana, yo te suplico, no pierdas más tiempo, no dejes tu vida espiritual al azar. Haz de la oración tu casa, tu pan, tu oxígeno. Si hoy oras 10 minutos, mañana ora 15. Si hoy no sabes qué decir, quédate en silencio. El silencio delante de Dios es más poderoso que 1000 discursos delante de los hombres. Si hoy te distraes, no te condenes. Vuelve, una y otra vez, hasta que un día, sin darte cuenta, tu corazón ya no estará forzando la oración. Tu corazón será oración. Y cuando llegues allí, nunca más volverás a ser el mismo. Porque en la cuarta dimensión no solo hablas con Dios, vives en Dios. Caminas en su voluntad, respiras su presencia, te mueves en su poder. Esa es la vida que Cristo soñó para ti. No una religión muerta, no una fe de domingos, sino un fuego constante, un altar que nunca se apaga. Así que levántate, no mañana,
no cuando sientas ganas, no cuando tengas tiempo. Hoy, este mismo día, enciende ese altar. Haz de tu habitación un santuario. Haz de tu coche un lugar de encuentro. Haz de cada minuto una ofrenda, porque el Padre ya está esperando, el Espíritu ya está gimiendo y el Hijo ya está intercediendo. Solo falta una cosa, que tú vengas. No lo pospongas, no lo ignores. No lo dejes en promesas vacías. Ven ahora, porque la oración no es un deber, es tu vida.